del 2022. Buenos días, Lick. Buenos días, Lick. Buen día. Buenos días, Lick. Buenos días. Nos quedamos aquí como contenido. Estamos viendo las teorías clásicas de la administración y empezamos a ver los principios de Taylor, los aportes de Taylor. Después vimos los aportes de Max Weber, el concepto que tenía de administración Max Weber y sus 5 elementos. Vaya, estos no son principios, sino elementos de la idea que ve Max Weber. Max Weber pues decía que la administración era una burocracia, pero aparentemente improductiva, aparentemente porque no produce nada. Sin embargo, sí es productiva porque controla las operaciones de lo de que demás se haga. Hablábamos de algunos estos elementos de división del trabajo que coincidía con Taylor, que coincidía con los demás. Igual en la jerarquía de la autoridad, decía que debe haber claridad en la jerarquía de las instituciones para que esto funcione bien. Igual, ya lo decía Taylor, él lo recapitula, donde dice selección formal del personal, es decir, ya no se ocupa una selección de personal desorganizada, donde cualquiera cumple cualquier función. No, ya este pensamiento es diferente. También una organización llena de reglamentos, de reglas, de procedimientos que permitan más fácil hacer las cosas. Y el tema de la impersonalidad. El tema de la impersonalidad es un factor importante porque dice que la administración no debe ser personalizada, sino que debe ser impersonal. Es decir, que debe ser para todos igual. Y a mí me parece que es correcta esa idea, porque si no sería un caos la organización y sería prácticamente una organización sin equidad, sin igualdad y obviamente llena de conflictos producto de esa situación. Bueno, teniendo el pensamiento de Max Weber claro, el pensamiento de Weber claro, podemos pasar al siguiente pensamiento de Henry Fayol. Miren, Henry Fayol era un francés que tuvo su experiencia obviamente en empresas de Francia, en unas minas, en una fábrica. Se volvió exitoso porque los resultados que obtuvo eran buenos. La administración así se mide. Y allá como por 1910, él empieza a dar seminarios, charlas, y empieza a verse una cosa. Dice, bueno, realmente a mí me ha servido esta cosa, me ha servido esta cosa, esta otra cosa, y a partir de ahí genera unos principios que eran cosas que él tenía claro cuando manejaba la administración y que de alguna forma podía manejarse adecuadamente. Sí. Y ese es el punto. Entonces, esa experiencia de Fayol nos lleva
la primera, que deben de existir reglas, procedimientos de los cuales somos disciplinados. Y lo segundo, también se ocupa disciplina para lograr objetivos, para lograr metas. Entonces, ese tema de la disciplina va en esas dos vías. Okay. Vamos al tercero, la división del trabajo. La división del trabajo se refiere a lo que ya había hablado Taylor y la que había hablado Max Weber. Señores, la división del trabajo siempre, según Fayol, él considera que esto va a generar mayor productividad, más eficiencia, más rentabilidad, más utilidad. Él lo ve sencillamente de esa manera y muy similar a la idea que tenía Taylor en las cosas. Unidad de mando. Este es un principio bien importante y es una muy buena guía. Por ejemplo, la unidad de mando se refiere a que usted no puede reportar su trabajo más de una vez, a más de una persona. Yo no puedo tener más de un jefe. Ojo, no puedo tener más de un jefe. Yo tengo un jefe y a ese jefe reporto. Y eso se llama unidad. Si yo tengo 3 jefes, imagina qué caos. No voy a saber a quién reportarle, no voy a saber a quién hacerle caso, etcétera. Unidad de mando. Quinto, unidad de dirección. Miren, la unidad de dirección se refiere al tema de que un objetivo y una meta no puede ser responsabilidad de más de una persona. Si yo le asigno un objetivo a alguien, él es responsable de ese objetivo, de esa meta. Que él lo pueda dividir, sí, pero él sigue respondiendo ante mí de ese objetivo. No es que él, no, la responsabilidad yo no veo a otro, es él. Él es la responsabilidad, él es el factor. Bueno. Remuneración del personal. Aquí el concepto es que se busca que, digamos, el sueldo y el salario sea lo suficiente para que el trabajador supla sus necesidades, para que sea equitativo, para que las cosas funcionen bien. No es fácil que la remuneración sea suficiente para suplir las necesidades. Sin embargo, la organización debe analizar muchas cosas en ese sentido y de alguna forma pues ver la situación. Séptimo, jerarquía. La jerarquía se refiere a que debe de haber claridad quién depende de quién en la organización. Si no, se vuelve un caos. Si no, la organización se vuelve un solo molote y no vamos a poder ni lograr objetivos, mucho menos manejar bien al personal. Octavo, equidad. Cuando nos referimos a la equidad, nos referimos a la igualdad. Y esta igualdad en las organizaciones debe ser en el trato, debe ser en los sueldos de acuerdo al esfuerzo, la equidad, por ejemplo, en las condiciones de trabajo. Igual aquí en clase, yo debo de ser equitativo aquí en clase. Lo que peor que puedo hacer aquí es que no sea equitativo, sino que debo de ser equitativo y debo ser adecuado en ese sentido. Noveno, estabilidad del personal. Estabilidad del personal. Uno de los grandes objetivos que debe tener una organización es que el personal sea estable.
que el personal sea estable, que de alguna manera esa estabilidad nos permita que la empresa también sea estable. Pero si la gente nada más, oígase bien, solo va, como dicen, a pasar el agua, solo a eso va, entonces lo que sucede es que la empresa va a ser inestable. Y en una empresa inestable, las cosas no se logran bien. 10º, espíritu de equipo. Yo pongo un ejemplo para esto del espíritu de equipo. Vamos a suponer el Real Madrid. El balón lo pierde Modric o Kroos. Vamos a decir que Modric, vamos a ser duros con Modric, y pierde el balón en el centro del campo y lo encuentra un jugador de, por ejemplo, del Atlético de Madrid, que ayer jugaron, y se lleva el balón directo al marco para meter el gol. Yo me pregunto, ¿y los demás jugadores del Madrid qué van a hacer? ¿Quedarse parados? ¿Van a quedar parados hoy? No van a ir a recuperar el balón de nuevo. Van a ir detrás de ese individuo que va a ir con el balón. ¿Qué tal que sea Joao Félix o Correa o alguno de esos del Atlético de Madrid que lleve el balón? No importa si Modric perdió el balón. Ahí va a ir detrás del Militao, Alaba, Carvajal, Mendy o lo que sea. Cualquiera de esos del Real Madrid va a ir como loco detrás. Nadie va a estar diciendo, no, hombre, si es que Modric fue el que perdió el balón. Que vaya Modric nada más. No, 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 amigo. El espíritu de equipo no funciona así. Por ahí va la cosa. Claro, en las organizaciones no es tan fácil como un equipo de fútbol. Pero cuenta el espíritu de equipo. Cuenta. Pero si yo más bien en la organización ando buscando cómo los demás fracasen, señores, entonces voy por mal camino. Orden. No puede la organización vivir en un desorden, en un desorden que de alguna manera propicie el caos, y en el caos no se logra nada, no se logra objetivos y se desperdicia el dinero. No, debe haber un orden a través de reglamentos, de normas, de organigramas, de cosas de ese tipo que permitan que haya un ordenamiento natural en la institución. Centralización. Este es un principio que yo le agrego la palabra centralización y descentralización. Hay algunas decisiones en las organizaciones, valga ahí la rima, que sí merecen centralización. Pero hay otras decisiones que deben de descentralizarse de tal manera que las decisiones fluyan, que se haga, la toma de decisiones sea más rápida y en consecuencia todo funcione mejor. 13º, subordinación del interés individual al interés colectivo. Eso fuera lo ideal. Pero que me dejen de mentir a mí algunos que solo piensan en el interés colectivo. Eso es mentira. El interés individual es innato al ser humano. Sin embargo, yo debo decir una cosa, que lo ideal es entender que el interés colectivo está por encima, pero también debe de haber algunos beneficios individuales también. Por ejemplo, miremos que la empresa gana mucho dinero y es una empresa que gana mucho dinero, es muy rentable, pero sus trabajadores pasan en la miseria.
mal pagados, malas condiciones de trabajo. Entonces, y no se puede solo estar pidiendo en el interés colectivo. No, también hay que darle a la gente. Interés individual no se lo puede pensar porque tarde o temprano las cosas van a salir mal. Tenemos que pensar un poco en individual, no solo en lo colectivo o en lo colectivo como un beneficio de algunos pocos. No es así. La cadena escalonada. Debe de haber claridad en el mando, desde el puesto más alto de la organización hasta el más bajo de la organización y viceversa. Eso va a permitir que la autoridad esté clara, que la jerarquía esté clara y que el trabajo se haga respetando el principio de unidad de mando y unidad de dirección. Preguntas, jóvenes. No. ¿Está todo claro de estos principios de Don Payol? Sí, le he entrado. Todo claro. Un hombre que dio ideas, como le digo, en el 1915, 20. Óigame, pero estas ideas son válidas, muy válidas, y son una muy buena guía para la administración. Una muy buena guía. Como le digo, no hay camisas de fuerza, ¿va? Pero hay veces que hay gente que ha pensado algunas cosas que son exitosas y podemos nosotros siempre tomarlas en cuenta. Bueno, teoría de las relaciones humanas. Ya salimos con las teorías de Fayol, salimos de las teorías clásicas y ahora vamos a hablar de las teorías de relaciones humanas. Las teorías de relaciones humanas permiten la concepción del hombre social. Wow, aquí ya es otro chip, diferente a las teorías clásicas. Aquí ya se piensa en la persona como tal. Allá no se pensaba mucho en eso. Aquí sí. Y se basó ya en los siguientes aspectos. Primero, los trabajadores son criaturas sociales complejas. Mire qué punto. Complejas, tienen sentimientos, tienen deseos y temores. Es decir, los trabajadores son criaturas sociales y que tienen sentimientos, que tienen deseos, que tienen pensamientos propios. Entonces, eso lo vuelve complejo. Porque aquí reconocemos las diferencias ya individuales de una situación compleja. Segundo, las personas se ven motivadas. Dicen, aquí ya estamos hablando de otra cosa importante. Motivación. Por cierta necesidad. Aquí ya estamos hablando de motivación. Aquí ya estamos hablando de necesidades. Aquí estamos hablando de otros idiomas. Y todo eso se permite algunas satisfacciones de manera individual, pero ya viene, aquí aparece otro factor, los grupos, las otras personas, entendiendo que el hombre es las personas, en realidad la teoría dice el hombre, pero mejor digamos, las personas somos seres sociales y nos impactan lo que socialmente ocurre. Tercero, el comportamiento de los grupos. Aquí hay un punto. En primer lugar, el reconocimiento que existen grupos dentro de la organización o fuera ahí. Grupos de trabajadores, sindicatos, asociaciones de empleados, que generan impacto. Con solo un grupo, un equipo de fútbol que hay dentro de la empresa, ya es diferente. Y entonces dice ahí, si tenemos un estilo adecuado de supervisión y liderazgo, van a ser positivos. Pero quiere decir que si nosotros no manejamos bien las cosas, pueden ser negativas.
Y lo último de estos elementos, de estos aspectos, las normas de los grupos regulan el comportamiento de sus miembros. Las normas de los grupos regulan el comportamiento de sus miembros. Es decir, cuando usted pertenece a un grupo, vaya, usted pertenece a una barra de esas de fútbol, no importa el equipo. Esa barra influye y regula el comportamiento de los miembros que andan en la barra. ¿Por qué? Porque si usted, vaya, usted anda en la barra y usted está callado, usted no salta, no grita y todos los demás hacen lo contrario, inmediatamente todos lo van a quedar viendo y le van a decir, no, ¿en qué estás? Aquí el que no salte es que es Motagua, así es que son los del Olimpia y al revés. Es decir, al final el grupo termina influyendo al ser humano. Señores, y ahí hay problema. Ahí hay problema porque termina influyéndolo. Puede ser problema o puede ser positivo, dependiendo la orientación que yo tenga. Si yo ando con un grupo que lo que hace es andarle tirando piedras a los vidrios, de repente van a influir y al final voy a terminar lanzando yo como pitcher una piedra a algún vidrio. Ese dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, dice mucho también. No crea, no deja de decir la verdad ese dicho, aunque uno puede andar aparte, pero no crea, los grupos influyen mucho. Los grupos influyen muchísimo en el comportamiento. Nadie cuesta que haya alguien tan fuerte de carácter que no se deje influir. El punto es que la teoría de relaciones humanas ya ve otra concepción, ya no ve solo como los clásicos, sino ya ve el ser humano como tal, que influye, que se le influye, que es influyente, que tiene diferencias individuales, etc. Aporte de la teoría de relaciones humanas. Primero, mire qué primer aportes, y son aportes bien importantes. Primero, aporte al tema de teorías de motivación. Ese tema es fundamental en el entendido que la motivación es el impulso para hacer las cosas. La motivación es el impulso para hacer las cosas. Por su cuenta, hacer las cosas por su cuenta. Entonces, la motivación genera un factor clave en el desarrollo de todo esto, la motivación. Lo otro, teorías de liderazgo. Teorías de liderazgo. Estas teorías de liderazgo, quieras o no, juegan un papel importante porque en el entendido que el liderazgo es el proceso de influir personas, óigase bien, es influir personas y encaminarlas hacia los objetivos. Ya viendo las cosas no como un hecho o como una situación de autocrática, sino que los jefes tengan liderazgo para manejar las cosas. No es cuestión sencilla, pero se logra y se debe de lograr. Es obligación hacerlo. Ya no se puede. Es como aquel político dice, si no votan por mí, le voy a decir allá que te saquen del trabajo. Eso no es liderazgo, eso se llama chantaje, amenaza. No, hombre, así no se puede. Con el tipo de líderes, ¿qué tipo de persona es? Una mala persona, definitivamente. Liderazgo es otro. La comunicación. La comunicación es un tema importante. Aquí ya en las teorías de relaciones humanas se habla mucho de comunicación, de la importancia. Hoy día la comunicación yo diría que no es un problema. No es un problema importante la comunicación porque fluye, ahora es mucho más fácil. Sin embargo, aquí el punto es más bien cómo manejar todo ese exceso de información muchas veces para tener filtros y niveles de cómo manejar la información. Creo que por ahí va la cosa. Hoy día, antes que era limitada la comunicación, era muy burocrática, hoy día ya no. Hoy día es hasta excesiva en algunos casos. Entonces hay que ponerle freno, hay que saberla controlar y hay que saberla manejar. No hay problema.
Y lo último, reconocimiento de la organización informal. Mire, ya hablamos que existen grupos que no forman parte de la estructura de la organización, pero que ejercen influencia en la misma. Ejercen influencia en la misma. Entonces, el reconocimiento de la organización informal me permite entender, primero, reconocer lo que existe. Segundo, que yo puedo con liderazgo y supervisión trabajarlo y sacarle un mejor provecho para la organización. Si yo no sé manejar esto, más bien va a ser un caos. Que saberlo manejar en beneficio de la organización. ¿Preguntas, jóvenes? KRH, Lee. ¿De quién escuché eso? Ya en la plataforma, creo que, no sé si ya lo vieron, les mandé la tarea número 1. Caso investigación 1. ¿Ya lo vieron en la plataforma? Sí, Bueno, aquí voy a poner en pantalla qué es lo que queremos. Por aquí vamos a revisarlo. Caso de investigación 1. Ok. Sí quiero portada con el logo de la universidad, su carrera, su nombre y número de cuenta, lo que lleva la portada a nivel universitario. Y luego no quiero introducción, no quiero otra cosa, sino la investigación plena. Y esto es lo que quiero. Ya que estamos hablando de las teorías de relaciones humanas y estamos hablando del tema de motivación, aquí les planteo lo primero, que investiguen qué son las teorías de la motivación. ¿Qué son las teorías de la motivación? Tienen que investigarlo. ¿Cuáles son algunas teorías de la motivación? Igual, hay que investigarlo. Hay que investigarlo. ¿Cuáles son? Enumérelas cuáles son. Lo tercero, explique cuáles son las teorías de la motivación, cuáles, todas esas que enumeró, quiero que las explique, su concepto, cuál es el aporte de cada una de ellas a la administración o aporte en general. Y luego quiero que brinde un ejemplo usted de cada teoría. Ya cuando le haya entendido a cada teoría, elabore un ejemplo con sus propias palabras, con su propio análisis. Y luego queremos unas conclusiones. ¿De qué? Conclusiones de lo que he investigado referente a las teorías de la motivación. Esta tarea está para las 10 de la noche, hoy, a las 22 horas. Ya está en la plataforma y por ahí me lo envían por la plataforma a la hora indicada. Ya saben el tema de casos de estudio. El que no lo envía, pues ya lo perdió y punto. No hablemos más de eso. Eso está más que claro. Quiero saber si hay alguna pregunta sobre esto. Johnny, Diga. esta tarea abrió hoy, ¿cierto? ¿Perdón? Esta tarea abrió hoy, ¿verdad? Abre hoy. Sí, claro. Sí, pero, o sea, solo tenemos un día para hacerla. Claro. Siempre es así. En esta clase siempre las tareas así son. A lo largo de lo que está así en línea, Pero no podría así la hemos dejarlas trabajado. anticipadamente para ir avanzando. ¿Cómo así? Sí, porque, o sea, ahorita la tarea solo tenemos para hacerla hoy. No puedo O sea, anticipadamente si no he visto el tema antes. ¿Ok? No se puede. Y esto lo he hecho siempre, líder. Ahí no se la caliente. Usted avance y nada más. ¿Sí?
Una pregunta. Para la Diga. tarea hay un límite de páginas. No, no hay límite de páginas. Ah, ok, gracias. ¿Qué más, jóvenes? Conclusiones igual. ¿Y cuántas conclusiones por lo menos? Las que sean necesarias. Las que sean necesarias, jóvenes. Y ahí van a surgir varias, que lo que van a investigar van a tener que leerlo y sí van a surgir varias, algunas. No me gusta decir números, las que sean necesarias. Tampoco me salga con una, ni con 20, ¿va? O sea, todo lleva como un orden, ¿va? Pero sí van a encontrar varias conclusiones. ¿Más preguntas? Los casos de estudio siempre tienen esta particularidad. Se asigna la hora de la clase y son para esa hora. Siempre, siempre, siempre. Tienen esa particularidad porque es un tema que ya estamos hablando. Entonces, el requisito para el caso es que es un tema que hemos hablado. Voy a ir pasando lista.